Y bueno, vamos a tratar el tema de prohibiciones, alcoholemia, frenos y actuación en caso de accidentes. Vamos a comenzar con las prohibiciones, que estas van a ser prohibiciones comunes, pero que son más importantes todavía, si cabe, cuando somos profesionales del transporte, ¿vale? En este caso de mercancías. Por ejemplo, vamos a tener prohibido el uso del teléfono móvil, salvo que uses un dispositivo de manos libres. Y esto no quiere decir que tú lo puedas activar mientras estás conduciendo y tal, sino que tú inicias una llamada estando parado, ¿vale? Y luego puedes ir hablando con ese sistema de manos libres, siendo consciente de que aún así no es lo mismo ir tú solo concentrado en la conducción que ir manteniendo una conversación, claro, hay que ir atento, ¿vale? Y pregunta de este sería si está permitido, por ejemplo, usarle una detención en un semáforo. Pues no, no está permitido, ¿vale? Porque está circulando. Entonces, está prohibido el uso cuando paras en un semáforo. Bien, también tenemos prohibida una conducción temeraria o negligente, es decir, debemos de mantener distancias de seguridad, no podemos ir pues con una tasa de alcoholemia que supere X, que luego hablaremos más adelante de ella, o excediendo límites de velocidad, ¿vale? No podemos. Estaría prohibido. Al igual que la matrícula, que esta debe de ser visible y legible, ¿vale? Si circulamos de otra forma estaría prohibido. Y también tenemos prohibido pues el uso de auriculares o el manejo de un GPS mientras está circulando, ¿vale? No podemos andar ni con un casco puesto ni tocando botoncitos. También tenemos prohibido tanto el uso de detectores de radar como de inhibidores de radar, ¿vale? Ambos estarían prohibidos. Y recordar que si nos detenemos por más de 2 minutos, tenemos la obligación de apagar el motor para no consumir, encima con vehículos de transporte de mercancías, ¿vale? Que el consumo es muy elevado, por lo tanto la contaminación. Y cuando vamos a repostar, pues tenemos que apagar el motor, los sistemas electrónicos, las luces y por supuesto pues no usar el teléfono móvil, ¿vale? Lo podrás usar pues dentro de la gasolinera, pero no fuera, ¿vale? Porque puede ser peligroso. Y bueno, tenemos una serie de factores que nos afectan como conductores, ¿vale? Y nos pueden producir, pues que ciertos estados, como nos pueden producir fatiga, sueño, ¿vale? El alcohol pues nos puede alterar también a nosotros, tanto las drogas y los medicamentos, pues también. Eh, Recordemos que todo conductor tiene prohibido conducir más de 4 horas y media seguidas, ¿vale? Está prohibido. Y debemos de descansar mínimo 45 minutos, ¿vale? Si conducimos esas 4 horas y media. Aún así, para que no nos produzcan fatiga, nos recomiendan que cada 2 horas o 200 kilómetros debemos de parar 20 minutos aproximadamente, 15, 20 minutos, 25, ¿vale? Y para que esta fatiga tampoco nos llegue, pues nos recomiendan mantener unos horarios laborales estables, es decir, más o menos una rutina, ¿verdad? Porque si cada día me voy despertando unas horas distintas, pues voy a estar más fatigado, más cansado. También nos dicen que debemos de evitar comidas copiosas o estrés, porque estos nos pueden producir sueño, ¿vale? En el caso en el que notemos que tenemos sueño, pues debemos de detenernos y echar una pequeña siesta. Y luego recordar que la tasa de alcoholemia, cuidado porque esta os va a entrar en el test casi seguro, ¿vale? Es de 0,15 miligramos por aire expirado o 0,30, es decir, el doble en gramos por litro en sangre. Bien, tenéis que tener mucho cuidado porque van a estar jugando con el tema de miligramos o gramos en aire o en sangre. Bien, hay que recordar, 0,15 miligramos aire expirado, 0,30 gramos por litro en sangre. Si pedimos una segunda prueba, porque no estamos de acuerdo, entre una prueba y otra han de pasar mínimo 10 minutos. Bien, aunque no es recomendable porque en esos 10 minutos normalmente lo que suele dar es una tasa más elevada, ¿vale? Pero sería por ley así, mínimo 10 minutos entre prueba y prueba. Hay 4 situaciones en las que nos vamos a ver obligados a realizar el control de alcoholemia. Si nos vemos implicados en un accidente de tráfico, si nos encontramos con un control que hayan puesto las autoridades,
si estamos involucrados en infracciones graves o simplemente si el agente ve indicios de que vamos bajo los efectos del alcohol. Y luego, pues todo lo que tenga que ver con afectar a las capacidades del conductor, ¿vale? Tanto la fatiga, el sueño, pues eso va a aumentar la distancia de reacción, es decir, lo que tardamos en llegar, por ejemplo, a pisar el freno. Bien, y por lo tanto también va a aumentar la distancia de detención, que es la distancia total, desde que nosotros vemos el peligro hasta que el vehículo se detiene por completo, ¿vale? Pero lo que no va a aumentar es la distancia de frenado, ¿vale? Porque la distancia de frenado es desde que nosotros ya hemos pisado el freno hasta que el vehículo se detiene. Entonces, lo que va a aumentar la distancia de frenado es, pues, por ejemplo, que el pavimento esté mojado o con hielo, ¿vale? Pero lo que afecta al conductor aumentará la distancia de reacción y la distancia de detención, no la de frenado. Importante para los test, ¿vale? Tanto la tasa de alcoholemia como este tema. Y cuando hablamos de los frenos hay que tener cuidado con el efecto fading, ¿vale? Que es el sobrecalentamiento de los frenos. Es ese efecto como de fatiga de los frenos. Entonces, para que este efecto no se produzca, pues por ejemplo, cuando bajamos una pendiente muy prolongada, pues en vez de utilizar solo el freno de servicio, pues vamos a utilizar el retarder, ¿vale? O incluso aunque la pendiente sea no tan pronunciada como bajar una montaña, ¿vale? Pues si estoy llegando a una glorieta, por ejemplo, y tengo que disminuir la velocidad cuesta abajo, pues también puedo hacer uso del retarder para no fomentar ese efecto fading, ¿vale? Sería muy peligroso porque pierden eficacia o incluso dejan de ser efectivos los frenos, ¿vale? Si esto no sucede, que el camión no frena, pues habría que buscar un área de frenado, ¿vale? Un damero blanco y rojo, esa área en la que podemos salir y pues normalmente pues hay arena o piedritas y nos frena allí, ¿verdad? Es como una situación de emergencia. Tenemos que hablar también de las condiciones meteorológicas adversas, ¿vale? Condiciones meteorológicas que van a afectar a nuestra conducción. Tenemos la lluvia, nieve, niebla, hielo, viento, nubes de humo o polvo, ¿vale? La lluvia, por ejemplo, hay que tenerla muy en cuenta porque la distancia de frenado va a pasar a ser el doble, ¿vale? Y lo más peligroso son las primeras gotas. Pregunta de test, ¿eh? Lo más peligroso son las primeras gotas, cuando empieza a llover, porque se forma barrillo en la carretera, ¿vale? Con lo que hay allí. Entonces el coche o el vehículo resbala más. Y también con la lluvia, pues cuidado porque puede producirse el efecto aquaplaning, ¿vale? Que las ruedas no puedan evacuar el agua suficiente y el coche patine. ¿Bien? Con la niebla, cuidado porque tenemos una reducción de la visibilidad evidente, ¿verdad? Vemos menos. Pero aparte también hay una menor adherencia, ¿vale? Porque con la niebla el pavimento está húmedo, ¿vale? También hay agua. Y con nieve tenemos una menor adherencia, menor visibilidad y un aumento de la distancia de frenado. Recordar, desde que pisamos el freno hasta que el vehículo se detiene, ¿verdad? Y en ocasiones debemos de circular con neumáticos para la nieve o de invierno. Esos vienen con la nomenclatura de M y S, ¿vale? De barro y nieve. Si hay hielo, la distancia de frenado, cuidado porque puede ser hasta 10 veces mayor de la habitual, ¿vale? Y no debemos de usar el retarder, porque puede ser incluso más peligroso, ¿vale? Ahí no usaremos el retarder. Y para hielo también hay neumáticos con clavos, que son solo para hielo, ¿vale? Luego no podemos circular por otras vías con ellos, porque se pueden dañar las vías. También tenemos el problema del viento, que este puede ser frontal, trasero, lateral. Evidentemente, frontal te frena, trasero te impulsa y lateral, cuidado porque es súper peligroso, sobre todo en adelantamientos. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta con vehículos de transporte de mercancías, ¿vale? Y también podremos tener pues nubes de humo o polvo, que esto sobre todo van a dificultarnos la visibilidad, ¿vale? ¿Y cómo vamos a actuar en caso de accidente? Pues en caso de accidente, siempre que sea posible, vamos a salir de la calzada, bien, y si no es peligroso, incluso del arcén, ¿vale? Vamos a salir de la parte transitable, vamos a salir de la plataforma. Y en este caso, pues si estamos fuera de la plataforma, no hay que hacer nada, aunque yo lo señalizaría,
bien, con emergencia o la baliza V16. Lo que sí, que a veces vamos a tener que detenernos dentro de la plataforma y por lo tanto vamos a tener que cumplir con lo que se nos indica, que es que para bajarnos del vehículo deberemos hacerlo con el chaleco reflectante ya puesto antes de bajar y aparte pues añadir la baliza V16. Recordar, en el plano superior de nuestro vehículo. Si no podemos en el plano superior, pues tendrá que ir pegado en la parte más alta que podamos y visible, ¿verdad? Estas balizas vienen imantadas, no es un problema, ¿vale? La podemos poner sin más. Yo complementaría con señal de emergencia, ¿vale? Para hacernos más visibles. Y bueno, vamos a pasar a proceder a introducir la conducta PAS en caso de accidente, ¿vale? Lo primero va a ser protegernos, señalizándonos, como hemos dicho, con esa baliza. Lo segundo va a ser avisar, ¿vale? A las autoridades o al hospital, al 112, del lugar, la localización donde ha ocurrido este accidente, el número de heridos y el estado de los heridos es súper importante, ¿vale? Porque no es lo mismo alguien que se ha roto un brazo que alguien que se está desangrando. Y pues esas circunstancias especiales que pueda haber. Pues por ejemplo que se haya visto involucrado un vehículo con mercancías peligrosas, ¿vale? Y siempre hay que esperar a la confirmación antes de colgar, es decir, que nos hayan ubicado de verdad. No vaya a ser que no nos hayan encontrado, ¿no? Por ejemplo. Y lo último que vamos a hacer es socorrer, ¿vale? Recordar, la PAS es proteger, avisar y socorrer, ¿vale? ¿Y qué debemos de hacer? Pues cuidado sobre todo con añadir o agravar las lesiones, es decir, no vayamos a mover, por ejemplo, a un motorista cuando no debemos hacerlo, ¿vale? No debemos de mover a los heridos como norma general, ¿vale? No solo a los motoristas, ni dar aguas ni bebidas, ni trasladar por nuestra cuenta, ¿vale? Que para algo hemos avisado. Y no abandonar el lugar hasta que nos lo indiquen los servicios de emergencia. Bien, es importante que nosotros nos mantengamos en el lugar de los hechos. Y sobre todo también pues intentamos acompañar a los heridos, ¿vale? Me refiero, intentamos tranquilizarles, intentamos pues eso, que no se sientan solos, ¿vale?